Entonces, y ahora él trata de llevarme vivo al infierno. Aquella fue una lucha que duró hasta las 5:30 de la madrugada, amado hermano, y ya mi fuerza se me caía, mis fuerzas se agotaban, ya yo no tenía fuerza. Entonces en un momento de desespero volví a echar mano a aquella arma y la volví a llevar a mis sienes para acabar con aquella lucha desigual que tenía. Y fue cuando por tercera vez vuelve a desatarse aquel rayo en el espacio y vuelve aquella luz preciosa a aparecer y vuelve aquella voz sublime a decirme: yo soy Jehová tu Dios. A esta hora, entonces yo me quedo mirando aquella luz, suelto el revólver, miro hacia la cama donde Madeleine había dejado la Biblia abierta, cojo aquella Biblia en las manos y me inclino al cielo y digo: yo oigo tu voz, no sé quién me habla, tú dices que eres Jehová, si verdaderamente tú dices quién eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti, pero tú me vas a hablar por tu palabra. Y entonces yo, así inútil como estaba, me recosté del matre y me dejé caer de rodillas. Ese fue el momento más triste de mi vida, hermano Torres. Fue el momento más negro de mi vida. Pues en ese momento el diablo comprendió que había perdido una batalla con Dios. Entonces me echó mano por el pelo y empezó a jalarme por el pelo y quería llevarme jalándome por el pelo. Y cuando él me jalaba por el pelo, yo sentía que mi alma se me escapaba, que mi espíritu se me iba, y empezaba a ver un túnel negro profundo, un túnel tenebroso. Por primera vez sentí miedo, por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente, por primera vez mi cuerpo temblaba de terror, y en un momento de desespero levanto el matre y meto la cabeza por entre medio de los matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé, yo sé que al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón de candela aquí en la molleja, y aquel calor empezó a inundar mi cabeza, y empezó a inundar mi frente, y empezó a inundar mi cara, y empezó a inundar mi cuello, y siguió bajando. Y cuando aquel calor llegó a mi corazón, era un calor que me quemaba. Yo sentí nueva fuerza, sentí nuevo frío, sentí liberación, sentí como Satanás salía huyendo de aquel cuarto, pues el diablo había comprendido que el Espíritu Santo de Dios había invadido mi corazón, que ya yo no le pertenecía, que aquel pacto diabólico, aquel pacto satánico con sangre que habíamos hecho hacían 40 años, había quedado abolido, había quedado roto, había quedado disuelto por un pacto de sangre hecho en el Calvario por el único Hijo bendito del Dios viviente. Y ahí quedé libre. Tuve 4 días ahí leyendo la Biblia. Yo no sabía orar. El segundo día de estar leyendo la Biblia fue que encontré ese texto que ha sido la base de mi vida espiritual, ese texto que está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo donde quiera que tú vayas. A los 4 días me levanté y fui a la ciudad de Mayagüez, al lugar del reverendo Julio Olán, pastor de la iglesia cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, quien había sido el pastor de mi esposa por 20 años en los días de su juventud. Allí yo llegué y aquel anciano, cuando me vio, que él conocía mi vida, él sabía que yo era un diablo, él sabía que yo era un hijo del diablo, él sabía que yo era un asesino, un matón. Cuando él me alcanzó a ver que yo me apeé del automóvil con la Biblia en la mano, él empezó a llorar. Él no sabía si correr para afuera o correr para adentro. Y más se turba cuando yo le digo: varón de Dios, vengo donde usted, porque he hecho un pacto con Dios en secreto, y vengo donde usted para hacerlo notorio delante de los hombres. Y allí él oró por mí, me presentó delante del trono de la gracia. Después oró, yo le conté la experiencia que yo había tenido y le digo: hermano Olán, pero siento algo raro. Ahora no siento deseo de ir a buscar a Madeleine, ahora siento el deseo de ir a buscar a mi esposa, a Aida, pero no tengo vergüenza, no me atrevo a ir donde ella. Hacen 5 días que fui a pedir el divorcio y ahora no me atrevo a ir donde ella. Si Dios está en el asunto, Dios me lo va a dejar saber. Y aquel anciano dobló rodillas, y su esposa, y fue la primera vez que Freddy el brujo oró por 1 hora y media. Cuando aquellos ancianos empezaron a orar, pasó media hora, yo miraba el reloj, yo decía: ¿qué va? Yo me levanto, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte, esto ¿qué va? Yo no resisto esto, pero algo me aguantaba ahí orando. Y pasó 1 hora y las costillas me dolían, los discos me dolían. Yo decía: yo me levanto, pero seguía orando. Y a la 1 hora y media sucede algo, empieza a caer lluvia del cielo, y empieza aquel anciano a hablar en lengua, y empieza su esposa a hablar en lengua, y uno le hablaba y otro le contestaba, y yo ponía el oído
mío. Y yo decía, ¿qué será lo que están hablando? ¿Qué será eso? Yo no entiendo ese lenguaje. Yo hablo 7 idiomas, hermano Torres. Yo hablo congo, lucumí, carabalí, francés, italiano, inglés y español, pero yo no entendía aquellos 2 lenguajes. Pero ellos sí los entendían. Cuando se acabó la manifestación del Espíritu Santo, aquel anciano me echa el brazo y me dice, Dios está en el asunto y no eres tú el que va a llamar, soy yo el que voy a llamar a Aida. Y él la llamó. Eso es lo único que no me gusta el testimonio, porque no estuve allí para ver la expresión en el rostro de Aida cuando aquel anciano le dice, Freddy está aquí. Freddy se convirtió. Ella no pudo creer aquello. Ella dijo, no, es posible. Ella dijo, dígale a él que venga acá, que yo quiero verlo. Y al otro día yo salí para Nueva York a ver a mi esposa. Llegué allá a la misma hora que Dios empezó a hacer la obra redentora en mí, a las 3:30 de la madrugada. Cuando yo toqué aquella puerta en la 157 y Walton Avenue, se abrió aquella puerta, apareció la figura de una mujer llena de amor, llena de cariño, llena de esperanza, llena del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que no sentía odio, una mujer que no sentía rencor, una mujer que no sentía ira, una mujer que abría sus brazos y con lágrimas que corrían por sus mejillas me decía, bienvenido, bienvenido esposo mío. Yo le doy gracias a Dios que no solamente te trajo vivo, sino que te trajo salvo a mi lado. Desde entonces, amén, hermano Torres, hace 3 años y medio, vamos por montes y collados, por valles y ciudades, diciéndole a las almas que solamente Cristo sana y salva, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través del brujo, no es a través del espiritismo, no es a través de la hechicería, no es a través de la catolicismo, no es a través de ninguna enigma, es a través de Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas esta tarde, que me estás mirando por televisión, tú, amado amigo, quizás no tengas el privilegio que Dios le dio al apóstol Pablo y a este humilde servidor de ver la luz divina de Dios y escuchar la voz audible del Creador del universo, pero a través de mis labios en esta tarde Jehová te dice, hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día que Dios quiere redimirte. Hoy es el día que Dios quiere traer paz y gozo a tu vida, a tu corazón. Tu madre que sufre por tus hijos que están envueltos en la droga, en el alcoholismo. Tu padre que llora. Tu matrimonio que estás a punto de divorciarte. Todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Ven a Él en esta tarde y será resuelto el problema de tu vida. Yo te lo garantizo, fue resuelto el mío. Hoy en día gozo de una compañera, 4 hijos que son 4 flores que perfuman el ambiente de mi hogar. Dios te bendiga.